En casi todas las guerras reales existe un momento específico que, con el paso del tiempo, se identifica como el punto de quiebre definitivo. No siempre es visible en el instante en que ocurre. A veces pasa desapercibido, oculto entre comunicados oficiales, reuniones cerradas o decisiones administrativas que parecen técnicas. Sin embargo, ese momento es el que sella el destino del conflicto. No porque inicie los combates, sino porque elimina cualquier alternativa distinta a la guerra. Estas decisiones no suelen tomarse bajo presión inmediata del campo de batalla. Al contrario, muchas ocurren en contextos de aparente calma, cuando todavía existe margen de negociación. Precisamente por eso son tan determinantes. Son elecciones hechas con tiempo para evaluar escenarios, costos y consecuencias. Y aún así, se opta por un camino que cierra todas las salidas posibles. En esta fase, los líderes enfrentan una disyuntiva crítica. Aceptar concesiones puede significar debilidad política interna, pérdida de prestigio internacional o incluso inestabilidad del propio gobierno. Rechazarlas, en cambio, implica asumir que el conflicto escalará. La decisión final suele inclinarse hacia lo que parece más controlable, una guerra que, al menos en teoría, puede gestionarse militarmente. El problema es que esta lógica transforma el conflicto en una variable aceptable. La guerra deja de ser un fracaso que debe evitarse y pasa a ser una herramienta que puede utilizarse para preservar poder, influencia o cohesión interna. En ese punto, la decisión ya no busca impedir el enfrentamiento, sino administrarlo bajo condiciones favorables. Una vez tomada, esa decisión comienza a generar efectos inmediatos. Las estructuras del Estado se alinean con el nuevo escenario. Los mandos militares reciben señales claras de preparación. Los recursos se redirigen y la narrativa pública empieza a ajustarse. No se habla aún de guerra abierta, pero el lenguaje cambia. Aparecen conceptos como defensa, seguridad nacional y amenazas inevitables. Lo más importante es que, a partir de ese momento, cualquier intento de retroceso se vuelve políticamente inviable. Reconocer que la decisión fue un error implicaría asumir responsabilidades que pocos están dispuestos a cargar. Así, incluso si surgen oportunidades de desescalada, estas son descartadas porque contradicen el rumbo ya establecido. Este tipo de decisiones suelen justificarse con argumentos estratégicos sólidos en apariencia. Se habla de equilibrio de poder, disuasión, credibilidad internacional. Sin embargo, en la práctica, lo que hacen es encerrar a los actores involucrados en una lógica binaria: avanzar o perder. La posibilidad de detenerse desaparece, no por falta de opciones objetivas, sino porque ninguna resulta aceptable dentro del marco político creado por la propia decisión. A medida que esta lógica se consolida, el conflicto comienza a adquirir una inercia propia. Las instituciones se adaptan, los planes se activan y las expectativas cambian. La guerra ya no es una hipótesis futura, sino una condición asumida en la planificación. Todo empieza a organizarse en función de ese escenario, incluso antes de que se dispare un solo tiro. Este es el verdadero peso de la decisión que sella un conflicto. No es un acto aislado ni un error impulsivo. Es una elección consciente que redefine el curso de los acontecimientos y hace que cualquier alternativa posterior llegue demasiado tarde. A partir de aquí, el conflicto ya no puede evitarse. Solo puede desarrollarse. Una vez que la decisión definitiva ha sido tomada, el conflicto entra en una fase de alineación interna. No se trata todavía de combate abierto, sino de preparación estructural. Las instituciones del Estado comienzan a reorganizarse de manera silenciosa, adaptando sus funciones a un escenario que ya se considera inevitable. Este proceso rara vez es visible para la población en su totalidad, pero sus efectos se sienten de forma gradual y constante. Los primeros cambios suelen darse en el ámbito militar y logístico. Los planes de contingencia que durante años permanecieron archivados se activan sin mayor debate. Las Fuerzas Armadas ajustan despliegues, se aceleran programas de producción y se revisan cadenas de suministro. Cada una de estas medidas se presenta como preventiva, pero en conjunto construyen una estructura pensada para sostener un conflicto prolongado. Paralelamente, la política exterior se vuelve más rígida. Los mensajes hacia otros estados dejan de ser exploratorios y pasan a ser declarativos. Se definen posiciones inamovibles y se reduce el espacio para la ambigüedad diplomática. Los aliados son presionados para alinearse y los actores neutrales pierden relevancia. En este punto, la diplomacia ya no busca soluciones, sino legitimidad para lo que viene. En el plano interno, la comunicación oficial también se transforma. El discurso se vuelve más homogéneo. Las críticas se interpretan como riesgos y el margen para el desacuerdo se estrecha. No es necesario imponer censura abierta. Basta con establecer una narrativa dominante que presente la decisión como inevitable y responsable. La población comienza a adaptarse a esa idea, muchas veces sin darse cuenta de cuándo ocurrió el cambio. Este proceso de normalización es clave.
La guerra deja de percibirse como una ruptura extrema y empieza a asumirse como una respuesta lógica a una situación límite. Al normalizar el conflicto antes de que comience, se reduce el impacto político del estallido posterior. Cuando finalmente llegan las noticias de enfrentamientos, estas se integran en un relato que ya estaba preparado para recibirlas. Otro aspecto central es la eliminación progresiva de intermediarios. Los actores que podrían facilitar una salida negociada pierden acceso, influencia o credibilidad. Las conversaciones informales se cortan, los canales alternativos se cierran y cualquier intento de mediación es visto con desconfianza. El sistema se vuelve más rígido, menos capaz de absorber desviaciones. En este punto, incluso los líderes que originalmente dudaban quedan atrapados por la decisión. Retroceder implicaría desestabilizar el frente interno, fracturar alianzas y asumir un costo político que podría ser mayor que el de la guerra misma. Así, la decisión se protege a sí misma, reforzada por las estructuras que ayudó a activar. La consecuencia directa de este proceso es que el conflicto deja de depender de la voluntad individual. Ya no importa si algunos actores preferirían evitar la guerra. El sistema político, militar y económico ha sido configurado para avanzar en esa dirección. Las decisiones posteriores se toman dentro de un marco que ya no contempla la paz como una opción viable. Este es el momento en que la guerra se vuelve estructuralmente inevitable. No porque haya comenzado, sino porque todo ha sido preparado para que ocurra. A partir de aquí, cualquier evento externo, por pequeño que sea, puede servir como detonante. La decisión inicial ya ha cumplido su función, sellar el conflicto antes de que se manifieste de forma abierta. Con el sistema ya alineado hacia la confrontación, el margen de error se reduce drásticamente. Cada acción, por pequeña que parezca, es interpretada a través de una lógica de amenaza. Los movimientos del adversario dejan de evaluarse como gestos políticos y pasan a verse como preparativos hostiles. Esta lectura constante de riesgo convierte incluso los actos defensivos en señales de agresión. En este contexto, la decisión que selló el conflicto comienza a manifestarse en el comportamiento cotidiano del Estado. Los tiempos se aceleran, los procedimientos se simplifican y la prudencia estratégica pierde espacio frente a la urgencia. Las evaluaciones ya no se hacen en función de escenarios alternativos, sino de la necesidad de no quedar en desventaja si el enfrentamiento se produce de inmediato. Uno de los efectos más peligrosos de esta fase es la dependencia de cronogramas rígidos. Las decisiones previas suelen activar plazos que no pueden modificarse sin generar desorden interno. Movilizaciones, despliegues y compromisos logísticos se encadenan de forma automática. Detener uno de estos procesos implica afectar a todo el sistema, por lo que la opción de frenar se vuelve cada vez menos realista. A nivel político, el liderazgo queda atrapado entre la necesidad de mantener coherencia y el temor a perder control. Admitir dudas o reconsiderar la decisión podría interpretarse como una señal de debilidad, tanto interna como externamente. Así, incluso cuando surgen advertencias claras sobre los riesgos del conflicto, estas son minimizadas o descartadas para no contradecir la narrativa establecida. Mientras tanto, la opinión pública es gradualmente absorbida por la lógica del enfrentamiento. Los mensajes oficiales insisten en la inevitabilidad, en la falta de alternativas y en la necesidad de estar preparados. Esta construcción discursiva no busca entusiasmo, sino aceptación. La guerra no se presenta como deseable, sino como inevitable y necesaria. Ese matiz es fundamental para entender cómo se consolida el apoyo pasivo al conflicto. En esta etapa, los incidentes menores adquieren un peso desproporcionado. Un ejercicio militar, un cruce de declaraciones o un movimiento de tropas puede interpretarse como una provocación deliberada. El sistema, ya tensionado, pierde capacidad de amortiguación. Lo que antes habría sido contenido ahora se convierte en argumento para avanzar. La decisión inicial, tomada quizás meses atrás, empieza a producir sus consecuencias más visibles, no porque haya cambiado el entorno, sino porque el entorno ya no puede responder de otra manera. La guerra se aproxima no como una elección, sino como el resultado lógico de una estructura que ha sido diseñada para llegar a ese punto. Históricamente, este momento suele ser identificado como el periodo inmediatamente anterior al estallido. Sin embargo, desde dentro, rara vez se percibe como un instante crítico. Para los actores involucrados, todo parece una continuación natural de decisiones anteriores. El conflicto no sorprende, solo confirma lo que ya se daba por hecho. Es aquí donde la decisión que selló el conflicto revela su verdadera naturaleza. No es solo un acto puntual, sino el inicio de una cadena de procesos que se refuerzan mutuamente. Cada paso reduce aún más el espacio para retroceder, hasta que el sistema completo queda orientado hacia la guerra abierta. El estallido final de la guerra suele interpretarse como una ruptura súbita, pero en realidad es la culminación de un proceso que ya no podía desviarse.
Cuando ocurre el primer enfrentamiento abierto, el sistema político y militar ya ha cruzado todos los umbrales necesarios. La decisión que selló el conflicto ha cumplido su función: convertir la guerra en la única salida coherente dentro del marco creado por los propios actores. En este punto, la responsabilidad se diluye. Las decisiones individuales se esconden detrás de la inercia del sistema. Nadie parece ser el único culpable, porque cada acción se justifica como respuesta a otra anterior. Esta cadena de racionalizaciones es una de las características más persistentes de las guerras inevitables. El conflicto avanza sin necesidad de una voluntad constante, sostenido por estructuras que se refuerzan entre sí. A medida que la guerra se formaliza, los costos comienzan a hacerse visibles con mayor claridad. Sin embargo, lejos de generar una pausa, estos costos refuerzan la lógica del conflicto. Las primeras pérdidas, tanto materiales como humanas, elevan el precio político de cualquier intento de retroceso. Detenerse ahora implicaría aceptar que todo lo ocurrido fue innecesario. La guerra se sostiene en parte para justificar lo ya perdido. Las narrativas oficiales se endurecen aún más. Las explicaciones simples reemplazan a los análisis complejos. El conflicto se presenta como una obligación histórica, una respuesta forzada o una defensa inevitable. Este encuadre no busca convencer, sino cerrar el debate. Cuestionar la guerra en este momento equivale a cuestionar la decisión fundacional que la hizo posible. Con el paso del tiempo, la decisión original se vuelve casi invisible. Los nuevos eventos, las batallas y los giros estratégicos ocupan el centro de la atención. Sin embargo, todo lo que ocurre después sigue condicionado por aquel instante inicial en el que se descartaron las alternativas. La guerra cambia de forma, pero no de lógica. Desde una perspectiva histórica, este es uno de los aspectos más difíciles de analizar. Es tentador buscar un único detonante, un error claro o un momento dramático que explique el conflicto. Pero en las guerras que ya no se podían evitar, la verdadera causa no es un hecho aislado, sino una decisión consciente que reorganizó todo el sistema en torno a la confrontación. Comprender este proceso no implica justificar la guerra. Al contrario, permite identificar cómo se construye la inevitabilidad y cómo se repite en distintos contextos y épocas. Las decisiones que sellan un conflicto rara vez se presentan como tales en su momento. Su impacto solo se vuelve evidente cuando ya no es posible revertirlas. El día 2 de esta serie se centra precisamente en ese mecanismo, en cómo una elección aparentemente racional dentro de su contexto puede cerrar todas las salidas y arrastrar a estados enteros hacia la guerra, no por accidente ni por impulso, sino por una lógica que privilegia el control inmediato sobre las consecuencias a largo plazo. La guerra, entonces, no comienza cuando se dispara el primer tiro. Comienza cuando una decisión hace que todos los caminos conduzcan al mismo destino. Y cuando ese punto se cruza, el conflicto deja de ser una opción entre muchas y se convierte en el único desenlace posible.